las sustancias químicas. Etimológicamente hablando, la palabra sustancia proviene del latín substantia, que significa esencia, y la palabra química proviene del antiguo griego, cheme, que significa transmutación, aunque hay quienes la originan con la palabra alquimia, que también significa transmutación de la materia. La sustancia es un derivado de la materia que se puede encontrar dividida en elementos y compuestos. Elementos es, valga la redundancia, todo elemento de la tabla periódica, y un compuesto es una combinación de dos o más elementos. Como ejemplo de elemento podemos encontrar lo que es mercurio, sodio, nitrógeno, oxígeno, cloro, individualmente sustancias puras, aunque compuestos también hay sustancias puras. Como ejemplo de compuesto podemos encontrar el agua, como ejemplo básico, que es una combinación de dos partículas de hidrógeno por una de oxígeno. Jerárquicamente hablando, después de la combinación química o molecular, que no se puede intervenir físicamente en algunos casos, como lo es de los compuestos, seguirían las mezclas. Las mezclas sí se pueden intervenir físicamente, pues son combinaciones de dos o más compuestos. Las mezclas se pueden intervenir mediante destilación, decantación, evaporación. Sustancias químicas. Las sustancias químicas pueden ser de dos tipos: sustancias compuestas y sustancias simples. Las sustancias simples son aquellas que están compuestas por un número determinado de moléculas de un mismo elemento químico, como por ejemplo la molécula del oxígeno O2. Las sustancias compuestas se componen de dos o más elementos químicos que forman una estructura estable y fija. Usualmente se les conocen como compuestos químicos. Ejemplo de sustancias químicas: agua, compuesto formado por hidrógeno y oxígeno, H2O. Dióxido de carbono, compuesto formado por carbono y oxígeno, CO2. El ozono, sustancia formada por moléculas de oxígeno únicamente, O3. Grafito. Propiedades físicas y químicas de las sustancias. Densidad es la relación de masa por unidad de volumen de una sustancia determinada. Estado físico es el estado en que se presenta en la naturaleza una sustancia. Dicho estado puede ser sólido, líquido o gaseoso. Límite superior de inflamabilidad es la concentración máxima de cualquier vapor o gas que se inflama o explota si hay una fuerte ignición presente en la temperatura ambiente. Límite inferior de inflamabilidad es la concentración mínima de cualquier vapor o gas que se inflama o explota si hay una fuente de ignición presente a la temperatura ambiente. Peso molecular es la masa de una sustancia expresada en gramos sobre mol. Potencia de hidrógeno es la concentración de iones hidrógeno que representa la acidez o alcalinidad de una sustancia dentro de una escala de 0 al 14. Porcentaje de volatilidad es la proporción de volumen de una sustancia química peligrosa que se evapora a 21 grados centígrados. Presión de vapor es la presión ejercida por un vapor saturado sobre su propio líquido en un recipiente cerrado de 1.03 kilogramos sobre centímetro cuadrado y a 21 grados centígrados. Solubilidad en agua es la propiedad de algunas sustancias químicas para disolverse en agua. Temperatura de autoignición es la temperatura mínima a la que una sustancia química entra en combustión en ausencia de chispa o llama. Características de las sustancias químicas. Las sustancias químicas poseen propiedades particulares, dependiendo de su naturaleza y su composición. Esto a menudo puede representar un riesgo químico para la salud de los seres humanos, animales o plantas. La gravedad de dicho daño dependerá de la naturaleza de la sustancia, de su concentración y del tiempo de exposición, así como de la vida de contacto. No es lo mismo, por ejemplo, quemarse la piel con un ácido que ingerirlo y provocar graves daños al sistema digestivo. Las principales características son inflamabilidad, corrosividad, reactividad,
explosividad, sustancias carcinógenas, sustancias mutagénicas. Clasificación de las sustancias según la ONU. Clase 1. Explosivos. Acá encontramos 6 subclases. La primera corresponde a sustancias o artículos que ofrecen peligro de explosión en masa. En la segunda encontramos sustancias o artículos que ofrecen peligro de proyección, mas no de explosión en masa. En la tercera encontramos sustancias o artículos que ofrecen peligro de fuego y en menor grado de proyección de partículas. En la cuarta encontramos las sustancias o artículos que no representan peligro significativo, pero pueden entrar en ignición eventualmente. En la quinta tenemos sustancias o artículos muy insensibles que ofrecen en condiciones especiales peligro de explosión en masa. Y en la sexta tenemos sustancias o artículos extremadamente insensibles que no tienen peligro de explosión en masa. Clase 2. Gases. Acá encontramos 3 subclases. La primera son los gases inflamables. En la segunda tenemos los gases no inflamables, no tóxicos. Pueden ser asfixiantes simples u oxidantes. En la tercera tenemos los gases tóxicos, ocasionan peligros en la salud. Son tóxicos y corrosivos. Clase 3. Líquidos inflamables. Son líquidos o mezclas de ellos que pueden contener sólidos en suspensión o solución y que liberan vapores inflamables por debajo de los 60 grados, punto de inflamación. Por lo general, son sustancias que se transportan a temperaturas superiores a su punto de inflamación o que siendo explosivas se estabilizan diluyéndolas o suspendiéndolas en agua o en otro líquido. Clase 4. Sólidos con peligro de incendios. Acá encontramos 3 subclases. Tenemos la primera, sólidos inflamables. En la segunda tenemos sólidos espontáneamente combustibles y en la tercera tenemos sólidos que emiten gases inflamables al contacto con el agua. Clase 5. Oxidantes y peróxidos orgánicos. Encontramos 2 subclases. En la primera, sustancias oxidantes. Generalmente contienen oxígeno y causan la combustión o contribuyen a ella. En la segunda tenemos los peróxidos orgánicos, sustancias de naturaleza orgánica que contienen estructuras bivalentes que generalmente son inestables y pueden favorecer una descomposición explosiva, quemarse rápidamente, ser sensibles al impacto o la fricción y ser altamente reactivas con otras sustancias. Clase 6. Sustancias tóxicas e infecciosas. Acá encontramos 2 subclases. Sustancias tóxicas. Son líquidos o sólidos que pueden ocasionar daños graves a la salud o la muerte al ser ingeridos, inhalados o entrar en contacto con la piel. En la segunda tenemos materiales infecciosos. Son aquellos microorganismos que se reconocen como patógenos, bacterias, hongos, parásitos, virus e incluso híbridos o mutantes que pueden ocasionar una enfermedad por infección a los animales o a las personas. Clase 7. Materiales radioactivos. Son materiales que contienen radionúclidos y que su peligrosidad depende de la cantidad de radiación que genere, así como de la clase de descomposición atómica que sufra. Clase 8. Sustancias corrosivas. Corresponde a cualquier sustancia que por reacción química puede causar daño severo o destrucción a toda superficie con la que entre en contacto, incluyendo la piel, los tejidos, metales, textiles, etc. Causa entonces quemaduras graves y se aplica tanto a líquidos como a sólidos que tocan la superficie, como los gases y vapores en cantidad suficiente provocan fuertes irritaciones de las mucosas. Clase 9. Sustancias y artículos peligrosos misceláneos. Son materiales que no se encuentran incluidos en las clases anteriormente mencionadas y por tanto pueden ser transportados en condiciones que deben ser estudiadas de manera particular. Dentro de este grupo se han incluido las sustancias que ocasionan de manera especial contaminación ambiental por bioacumulación o por toxicidad a la vida acuática y terrestre. Fichas técnicas. Las fichas técnicas son documentos de las sustancias químicas valiosos y absolutamente necesarios. La ficha técnica es una presentación comercial del producto que incluye, entre otros, los siguientes datos: nombre y composición del producto, descripción general del producto, de su uso y su funcionalidad, propiedades físicas y químicas, olor, color, estado de pH, densidad, etc. Condiciones de estabilidad, puntos de congelación, ebullición, congelación, solubilidad
y compatibilidad, forma de presentación del producto, modo de empleo y fecha de revisión de la ficha técnica.